Hoy vamos a sumergirnos en el lado más oscuro de Chris Brown, el tipo que durante años fue el ícono del R&B y un ídolo para millones, pero no todo es glamour y hits pegajosos. Aunque sigue llenando estadios, su pasado oscuro y los escándalos recientes relacionados con Didinho lo han envuelto en una red de secretos y acusaciones turbias que podrían ser el golpe final para su carrera. Vamos a meternos en esos rincones oscuros que muchos prefieren no mirar porque lo que está saliendo a la luz no es para nada bonito. Así que agárrate porque esto se va a poner turbio. Chris Brown está acabado y hoy te voy a contar por qué. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hace rato que me dicen, habla de Chris Brown, ya habíamos hablado en su momento, pero parecía que al mundo no le importaba nada. ¿Qué hizo este pibe? ¿Qué no hizo? No importa, mirá que bien que canta, mirá que bien que baila, lo defienden todos sus amigos, Justin Bieber, etc. Incluso Justin en un momento se metió en una polémica porque dijo, ay, se preocupan por tonterías, se van a perder un gran artista. Bueno, este es el momento en el que el mundo se va a perder de una vez por todas a ese gran artista. Chris Brown arrancó como una supernova, esa clase de estrella que de un momento al otro parece que va a iluminar el cielo para siempre. En 2005, con solo 16 años, ya estaba rompiéndola con hits como Run It y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una de las caras más grandes del pop y el R&B. Todo el mundo decía que iba a ser el próximo Michael Jackson. Tenía ese talento innato para bailar, esa voz potente, esa imagen magnética que lo hacía ver imparable. Todos querían ser Chris Brown y cada movimiento suyo se transformaba en tendencia, pero debajo de esa imagen perfecta había algo que no encajaba. Detrás del chico sonriente y carismático empezaron a aparecer grietas que nadie quería ver. Se hablaba de un temperamento explosivo, de alguien que no sabía lidiar con el no, y esas grietas pronto se convirtieron en fracturas gigantes. Chris amaba el centro de atención, pero no aguantaba la presión que venía con él, así que mientras su estrella seguía subiendo, empezó a acumular esos pequeños escándalos, los rumores, las miradas incómodas que todos preferían ignorar hasta que ya no se pudo más. La carrera de Brown pasó de ser épica a estar llena de quilombos y aunque sus hits seguían sonando en la radio, el tipo se estaba ganando una reputación que empezaba a oler a podrido. No era el próximo Michael Jackson, era algo mucho más turbio y ahí está la cuestión. El ascenso de Chris Brown fue tan rápido que nadie tuvo tiempo de ver las alarmas encendidas. Todos estábamos embobados mirando cómo bailaba, cómo llenaba estadios, cómo hacía vibrar a millones de personas, mientras por dentro algo se iba desmoronando. Y esas grietas, esas primeras señales, fueron solo el inicio de una caída que no parece tener fin, porque cuando sos una estrella y tenés todo el poder, la manera en que elegís lidiar con la fama define quién sos. Y Chris Brown, lamentablemente, eligió el camino de ser un aprovechador, un camino que no solo lo llevó a arruinar su imagen pública, sino a arrastrar a otros en su caída. Y llega el año 2009, hablamos del peor momento quizás de la vida, de la carrera de Chris Brown. Bueno, sí o no, porque luego seguiremos repasando hechos, pero es el primer gran hito. Básicamente en el momento en el que todo se fue a la mierda. Lo que hasta ese momento solamente eran rumores, polémicas, dimes, diretes, explotó de la peor manera. Chris Brown se transformó en villano de un día para el otro. ¿Cómo? ¿Por qué? La noche previa a los Grammy, Chris Brown destrozó, esta es la palabra correcta, destrozó a Rihanna, su novia, su pareja. Por ahí estás pensando, ¿no viste las imágenes? ¿No sabes de qué te estoy hablando? Bueno, googlealas rápidamente. Al señor YouTube no le va a gustar que las mostremos, así que te repito, googlealas. Son tremendas. Y ahí vas a entender por qué digo destrozó. No hay otra palabra que pueda usar que sea más correcta que esa. Todo eso sucedió adentro de un Lamborghini alquilado y esa imagen que tenía el mundo de Chris Brown, del niño ese que había empezado cantando, que ya tan pequeño había logrado el éxito, etcétera, etcétera, se cayó a pedazos. Y la realidad quedó clarísima, es básicamente un pobre tipo, un triste personaje que no puede controlar su ira. Lo importante de este hecho, al margen de todo lo que podamos hablar de lo horrible que fue, es que quitó el velo de quién realmente era este personaje, que otra vez, ya lo dije, pero había rumores, había historias dando vueltas, pero nada lo había confirmado tanto como esto. La brutalidad y crudeza de todo lo que hizo es inexplicable. El tipo no cometió un error, el tipo estuvo a punto de
que nos quedáramos sin Rihanna. Lo que vino después fueron esas imágenes filtradas de Rihanna totalmente irreconocible, con la cara llena de colores. El mundo se quedó helado. De un momento a otro, todo lo que admirábamos de Chris Brown se convirtió en una sombra, en algo que nadie quería mirar de frente, porque ver a Rihanna así nos rompió el corazón a todos. Esto no era solo una pelea de pareja, era otra cosa. Era ballet de puños en su forma más cruda, más inexcusable, y mientras los titulares explotaban y los fans se dividían entre apoyo y condena, quedó claro que la carrera de Brown nunca volvería a ser la misma. Las imágenes de Rihanna fueron un recordatorio brutal de la realidad que enfrentan muchas mujeres en relaciones de caricias no deseadas. Y que todo esto viniera de una celebridad que muchos tenían en un pedestal fue una bofetada para la sociedad. Fue una llamada de atención sobre esa cultura del estrellato que muchas veces permite y minimiza el comportamiento violento de sus ídolos. Y ahí es donde todo se puso realmente turbio. Brown intentó salvar su imagen con un comunicado público lleno de disculpas y promesas de cambiar. Pero ¿cuántos compraron esa historia? Sabíamos que no era un simple error, era una señal de lo que realmente pasaba tras bambalinas. A Brown lo condenaron a 5 años de libertad condicional, le ordenaron hacer trabajo comunitario y asistir a un año de terapia para el control de la ira. Now I have a better sense of what's important to me, you know, being that I was incarcerated, being that I think for me it's all learning, you know, you can't continuously mess up. Pero si crees que eso lo frenó, estás muy equivocado. Su carrera tambaleó, pero no se cayó. La música seguía sonando, los temas seguían pegando y la industria no tardó mucho en darle otra oportunidad, porque al final del día los éxitos y las ventas parecían importar más que las acciones personales. Y eso dice mucho, no solo de Brown, sino de la industria y de todos los que seguimos escuchando sus canciones sin cuestionarnos demasiado. Lo loco de esta historia, que yo todavía no comprendo del todo, es que la misma Rihanna terminó perdonándolo. Y hagamos un punto acá, un punto y a un costado, no aparte, sí a un costadito. Es importante entender que no importa lo que la víctima diga, haga, cómo se maneje alrededor de una situación como esta. Es correcto que uno saque la conclusión que uno quiera y que uno vea al que hizo lo que hizo como uno quiera. No es porque, pero si ya la persona lo perdonó. La persona puede hacer lo que quiera. La persona puede volver con esa persona y que le vuelva a pasar 100 veces lo mismo. Eso es indistinto de que uno pueda opinar como quiera. Esto me parece importante aclarar. Incluso Rihanna en entrevistas posteriores aclaró no solamente que lo había perdonado, sino que todavía tenía cariño. Y es más, como bien ya sabés, luego de esto volvieron a estar juntos. Y acá es donde hay una situación bastante compleja, porque si bien yo te digo lo que te digo, esto confundió mucho a la gente. ¿Cómo no iba a redimirse Chris Brown si la misma persona que estuvo en esa situación te está diciendo está todo bien, ya pasó, tengo incluso mucho cariño por él? Pero para otros, este fue el momento donde entendimos que el poder de la fama, los medios y demás podían hacernos ver hasta a la peor persona como, bueno, un muchacho con errores, con problemas, que puede redimirse. Hagamos un paralelismo. Estamos en épocas donde un tweet que pusiste a los 12 años te cancela, te deja sin carrera. ¿O a quién votás? Ahora, ¿esto que hizo este muchacho? Nada, son cosas que pasan. La relación entre ellos a partir de ahí fue un tira y afloje durante años. Iban, venían, volvían, se arreglaban, se peleaban. El problema es que esto transformó la narrativa en que, bueno, este tipo de cosas se pueden perdonar, se puede salir de ahí, cosa que a las verdaderas víctimas, que hay por todos lados, le pareció algo nefasto, porque la realidad es muy lejos de esa. Lo más normal, estadísticamente por lo menos, es que cuando te pasa esto una vez y en ese nivel te vuelva a pasar otra vez. Estadísticamente no significa que todas las veces te vaya a pasar, pero la estadística arroja que es lo más probable, porque la persona es así, no fue un error. Su éxito no fue suficiente al final para tapar, para ocultar las cicatrices que fue dejando a su paso. Y aunque la industria siguió apostando siempre por él, el daño ya estaba hecho. Cada vez que una canción de él volvía a las listas de éxitos, había gente recordando, pero este es el que hizo tal y tal cosa. Pero así todo, nunca recibió las represalias públicas, su carrera, él, como le ha pasado a casi cualquier otra persona que haya hecho algo semejante. Después de lo que pasó con Rihanna, la historia de Chris Brown se convirtió en una pasarela interminable de quilombos y escándalos, como si cada año el tipo se las arreglara para aparecer en un nuevo titular turbio. Karrueche Tran, su siguiente pareja conocida, tampoco se salvó. Esta relación terminó en denuncias y una orden de alejamiento por caricias no deseadas y amenazas de desconexión de la vida. Karrueche contó que Chris le daba duro y que, después de terminar, él seguía apareciendo en todos lados para intimidarla. Ese comportamiento de
no hizo más que confirmar lo que ya todos sospechábamos. El problema de Chris no fue un desliz aislado, sino un patrón constante de ballet de puños y toxicidad. ¿Pensás que el drama se limitaba a sus relaciones amorosas? Nah, amigo, estás muy equivocado. Hubo roces con otros artistas, como la famosa pelea con Frank Ocean por un estacionamiento que terminó en piñas. También se metió en problemas en boliches, eventos privados y hasta con su propio equipo de trabajo. No es casualidad que Brown tenga un historial de agresiones, arrestos y órdenes de alejamiento. Era como si cada vez que intentaba limpiar su imagen, una nueva acusación lo hundiera de nuevo en el fango, y cada vez se hacía más evidente que el problema era él mismo. Un carácter descontrolado, una tendencia al quilombo y la violencia que ni las terapias ni las disculpas públicas lograban frenar. Y esto nos lleva a la conexión con Didinho. Porque en los últimos años el nombre de este muchacho empezó a aparecer otra vez en los tabloides, en medios. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas por fiestas, eventos y conexiones con un tal Diddy. A finales del año 2020 una mujer reveló que este muchacho le había hecho unas cosas bastante horribles, le había metido sustancias en la bebida, esto todo en un yate. ¿En un yate de quién? Te imaginarás ya, ¿no? Bueno, claro que sí, en un yate de Diddy. Porque si no era suficiente con que el tipo fuera nefasto, él mismo, encima se rodeó siempre de lo más nefasto también de la industria. Y esta vez no se trataba de un rumor sin fundamento, una cosa dudosa, estaba ahí la denuncia, estaban las pruebas y estaba todo claro. El chico este que había limpiado su imagen, guiño guiño, entre comillas, otra vez se encontraba en un momento turbio. ¿Cómo? Bueno, otra vez, bien dijimos, los que son de una manera, siguen siendo de una manera. Vamos a meternos de lleno en la famosa fiesta en el yate, porque este es el evento que conecta a Chris con el turbio mundo de Didinho y todas sus acusaciones. Fue en diciembre de 2020, en un yate anclado frente a la mansión de Didinho en Miami. Todo parecía que iba a ser una noche de glamour, fiesta y exceso, pero para una mujer que conocemos solo como Jane Doe, la cosa se transformó en una pesadilla cósmica. En un documental reciente, Jane Doe alegó que Chris Brown le dio sustancias turbias y luego la sometió a caricias no deseadas esa noche. El relato es crudo y se te queda atragantado. Cómo entró al yate pensando que sería una noche divertida, cómo Chris le daba bebida tras bebida hasta que ya no podía moverse y cómo la terminó llevando a una habitación para hacer cosas nefastas mientras ella estaba indefensa. La brutalidad de este relato no deja lugar a dudas de lo oscuro que puede ser el mundo detrás de las luces del estrellato. Lo que realmente hace bastante jodida esta situación y hace que no solamente él sea el culpable, sino que haya, digamos, otros culpables. Bueno, es que había un dueño de ese sitio, había alguien que organizó la situación, había alguien que básicamente es el responsable de todo lo que estaba sucediendo ahí, que es obviamente Didinho. Si la fiesta es en tu yate, si vos organizás todo, si todo está movido, si todas las cosas es además tu modus operandi, ¿no? Porque esto que hizo este muchacho ahí es lo que hacía Diddy y lo que era todo lo que había a su alrededor. No es que, Chris Brown hizo una cosa súper ajena a estos eventos. No, él simplemente participó de un evento como el evento estaba pensado. Entonces, si bien esta mujer no acusó directamente al otro hombre, sí dijo que estaba ahí, que todo era, digamos, servido en bandeja por Diddy. Entonces, cuando vemos una situación como esta, es muy interesante preguntarse cuántas celebridades más estaban metidas en este sistema, en este horrendo sistema donde básicamente cientos, miles de mujeres vivieron lo mismo. Chris Brown parecía estar atrapado en un ciclo infinito de quilombos. Cada vez que el tipo intentaba relanzar su carrera con un nuevo álbum o un single, no pasaba mucho antes de que su nombre volviera a aparecer en los titulares, y no precisamente por buenas razones. Muchos se preguntaban si acaso tenía una nube negra sobre la cabeza o si era un imán para el drama. Pero si miramos bien, frikis, nos damos cuenta de que no es cuestión de mala suerte, es un patrón y uno bastante peligroso. Chris también se metió en líos en el ámbito profesional. Hubo disputas con otros artistas, peleas públicas y varios episodios de ballet de puños en boliches que incluso involucraron vitaminas de la calle y armas. Todo esto alimentaba la narrativa de que Brown no había cambiado ni un poquito, que seguía siendo el mismo tipo violento que golpeó a Rihanna, y cuando tenés
tenés un historial así de largo, no podés esperar que la gente te siga dando el beneficio de la duda. Cada nueva acusación, cada nuevo titular turbio era una confirmación más de lo que muchos ya sospechaban, que Chris Brown nunca iba a cambiar. Pero la conexión entre estos dos personajes no se acaba ahí. Acaba de pasar Halloween, hace muy poquito tiempo atrás. Bueno, en Halloween, ¿quién dio la nota otra vez? Chris Brown, pero completamente conectado con este caso de Diddy. ¿Quién se peleó con quién? Bueno, estaba Ray J, lo recordarás porque es el muchacho que se hizo famoso junto con Kim Kardashian cuando los dos se hicieron famosos juntos en unas cintas que son tema para otro video. Este hombre, Ray J, se peleó con los hijos de Didinho en esta fiesta. ¿Y quién se metió en el medio a separar y terminó revoleando algunos puños para todos lados? El mismísimo Chris Brown. La pregunta es, ¿a quién le tiró sus puños? ¿Para todos lados? No, claramente fueron para el lado de Ray J. ¿Por qué? Porque Chris Brown es Team Diddy. ¿Qué pasó? Que en esta fiesta estaban Christian, Quincy y Justin, hijos 3 de Diddy, y lo encararon a Ray J porque él habría dicho cosas sobre su padre. Nada que no sea verdad, pero a los hijos les molestó. Y como Ray J no es ningún boludo, se defendió y les dijo la verdad. Según testigos, el quilombo se descontroló rápido, empujones, gritos y todo a punto de explotar hasta que Chris Brown intervino. Sí, Chris Brown, el mismo que siempre anda en el centro del drama, esta vez intentó separar a los involucrados. Dicen que el tipo saltó del auto en el que estaba y se metió en el medio tratando de calmar las aguas. Y aunque eso podría sonar heroico, si lo pensás bien, también es una señal de lo hundido que estaba todo. ¿En serio? Chris Brown, el tipo conocido por sus arrebatos haciendo de pacificador. Eso ya te dice todo sobre el nivel de caos y toxicidad en esa fiesta. Al parecer, los hijos de Didinho no estaban dispuestos a dejar que Ray J se fuera sin más. Estaban claramente furiosos por lo que se decía de su padre en los medios y querían dejarle claro a Ray J que no iban a tolerar esos comentarios. Todo esto mientras, en paralelo, Didinho enfrenta múltiples cargos y cada vez está más acorralado. Es como si cada persona metida en esa pelea estuviera luchando no solo por lo que estaba pasando ahí, sino por el legado y la imagen de un imperio que se está cayendo a pedazos. Lo más bizarro de esta historia es que después Ray J salió a decir que no tenía problemas con los hijos de Didinho, que todo fue un malentendido y que incluso considera a la familia de Diddy como parte de la suya. Pero ¿quién se lo cree realmente? Si estás en una fiesta y terminás en una situación tan tensa, claramente hay algo más profundo que simple tensión de boliche. Y una vez más, Chris Brown, el tipo que tiene una lista interminable de quilombos y ballet de puños, vuelve a estar en el centro de una situación que podría haber terminado mucho peor. El gran problema de Chris Brown es que siempre hay una excusa, nunca un aprendizaje, una disculpa sincera. Y donde no hay una excusa hay literalmente una mentira. Y en el medio siempre hay un acto de redención que aparece cuando todo se le está cayendo a pedazos. Lo vemos entonces en una entrega de premios, en algún evento, y parece que el tipo ya tuviera todo bajo control, que ese pasado quedó en un pasado muy lejano, pero ese pasado aparece una y otra vez en su presente. Llegan los titulares, llegan los escándalos y nos damos cuenta de que nada cambió. Es un ciclo que nunca termina y la gran pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a soportar nosotros como público que Hollywood básicamente haga de cuenta como si nada? Los medios, el entretenimiento, a nadie le importa nada de todo lo que hizo este pibe en toda su vida. ¿Por qué? Por alguna extraña razón, pero viene otro boludín que dice, ay, hace un chiste incómodo y le destruyen la vida y no trabaja nunca más. Esa es la verdadera pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la verdad detrás de esto? ¿Por qué algunos sí y otros no? Es un misterio que quizás nunca tenga respuesta, o quizás este caso de Diddy nos empiece a arrojar un montón de respuestas de cómo funciona la industria. Déjame tu opinión por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.